el Señor le bendiga. Mi familia, hoy no estamos de luto, creo que estamos de fiesta, porque nuestro amado Pepe está en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Partió este viernes después de una batalla dura de varios años, pero especialmente se intensificó esa batalla durante los últimos 4 días, agonizando, con los pulmones llenos de líquidos, pero no se iba. Y es que el Señor es maravilloso, porque el Señor usa cada una de estas pruebas no solo para trabajar en la vida de Él, sino para trabajar en la vida de todos nosotros que estábamos alrededor de Él. Por eso al salir de acá, yo y mi familia vamos a ir al cementerio de La Guairita. El velatorio comienza a partir de las 5 de la tarde. Vamos a continuar el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, a la iglesia en Roma. Y hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo, que es el capítulo 15. Hoy vamos a ver los primeros 6 versículos. Pero en realidad esto es una continuación de lo que el apóstol Pablo comenzó a elaborar en el capítulo 12. Como un excelente maestro, el apóstol Pablo desarrolló en esta epístola desde el capítulo 1, probablemente versículo 16, hasta el final del capítulo 11, elaboró de una manera magistral, y como no hay otra exposición tan amplia y tan profunda en las Escrituras acerca de lo que es el cristianismo, acerca del Evangelio de Cristo, el cual el apóstol decía de manera orgullosa: porque no me arrepiento del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y a partir del capítulo 12, el apóstol comienza a dar las aplicaciones. Cómo vivir de una manera práctica el cristianismo, cómo vivir la fe. Y eso es lo que hemos estado viendo durante estos últimos domingos. Cómo vivir la fe. Si tú dices que has creído en Cristo y crees ser cristiano, el apóstol Pablo nos brinda a partir del capítulo 12 cómo vivir esa fe. Y allí elabora varios aspectos de cómo es la vida del creyente en el seno de la iglesia. Porque él sabe que la iglesia de Cristo es un cuerpo heterogéneo, es un cuerpo internacional, porque está formado por miembros de toda raza, lengua y nación. Y que producto de esa diversidad de la iglesia siempre va a haber diferencias y problemas entre los hermanos. Entonces él aborda esto en detalle. Después, en el capítulo 13, dice cómo debe ser el comportamiento del creyente, del cristiano en la sociedad. Debe ser un ciudadano ejemplar, como Daniel. No hallaban de qué acusarlo. Lo único que consiguieron fue atacarlo por el flanco de su fe, pero no hallaban de qué acusarlo. Y eso es lo que vimos en el capítulo 13. Pero ahora, y en el capítulo 14, el apóstol Pablo comienza a elaborar, y fue lo que vimos el domingo pasado, acerca de que hay dentro de la comunidad de la iglesia, hay hermanos más débiles.
y débiles en la fe. No que tienen una fe débil, son dos cosas distintas, sino que son débiles en la fe. Pero aprendimos de parte de nuestro pastor Aner que el domingo pasado, que el reino de Dios, como dice allí mismo, como dice el propio Señor Jesucristo, allá en Mateo capítulo 15, versículo 11, dice, porque no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca de éste. Entonces, el domingo anterior aprendimos que hay hermanos débiles en la fe. Y que, o sea, eso quiere decir que su relación con Dios no es fuerte, por falta muchas veces de entendimiento, o en la mayoría de los casos. Algunos no han entendido, a pesar de que son salvos y han sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que lo que Dios hizo, que su relación con Dios se basa en lo que Dios hizo por él o por ella, por medio del sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No se trata de lo que tú hagas para Dios. Tu relación se fundamenta en lo que Él hizo por ti, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Número uno. Y segundo, que la relación que debe existir en el seno de la iglesia y de todo creyente es una relación de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La diferencia entre un creyente y un no creyente es que el creyente tiene al Espíritu Santo que mora en él y transforma su mente y sus pensamientos. Lo que se conoce en teología como lo regenera. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo que te es necesario nacer de nuevo, porque todo verdadero creyente es una nueva criatura. Pero como todas las nuevas criaturas, yo tengo dos criaturas, una de 5 y uno de 2 y medio. Necesitan alimento y necesitan crecer. Pero mientras son así pequeñitos, por ejemplo Samuel difícilmente me dejó disfrutar de la cena del Señor, ellos son débiles. Y los fuertes, sus papás, tenemos que ayudarlos a crecer. Para eso nos puso Dios y nos los dio Dios como hijos. Entonces, ahora en el capítulo 15, vamos a ver que hay otros hermanos, otra categoría de hermanos, que son los fuertes en la fe. Ahora, esa fortaleza no les da autoridad para maltratar, entristecer o rechazar a los hermanitos más débiles. No es una licencia para despreciar al que es más débil o el que no ha alcanzado el mismo nivel de madurez. Y el Señor, yo espero que en esta tarde les toque profundamente su corazón con esta palabra, al igual que me la tocó a mí, porque siempre he creído, pero especialmente preparando esta prédica, sentí que la palabra de Dios es como espada de dos filos. Amén. Y yo aspiro que ese mismo efecto surta en ustedes en esta tarde. Vamos a orar. Señor amado Padre Celestial, yo te pido, Padre de la Gloria, te ruego que tú le hables a tu pueblo en esta tarde.
que tú puedas tomar control a través de tu Santo Espíritu de cada uno de tus hijos aquí presentes y de los que tú has llamado a ser salvos, para que tu palabra fluya a través de sus ojos y sus oídos hasta lo más profundo de su ser, y que esta palabra quede grabada, inscrita en las tablas de sus corazones, que esta palabra traiga cambio, porque tu palabra es palabra viva. Solo tú, Padre, tienes palabra de vida eterna. Háblale a tu pueblo en esta tarde y usa, Señor, este siervo inútil para declarar tu verdad con pasión, con precisión, con profundidad, con autoridad y con amor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el texto y dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El domingo pasado también aprendimos de parte de nuestro pastor Aner que hay como una suerte de tercera categoría de hermanos, que son los que creen que son fuertes. Pero en realidad son débiles. Esto se menciona en el capítulo 14, en el versículo 15. Está allí implícito. Dice: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. O sea, estos hermanos que se creen fuertes, el Señor les ha permitido tener un conocimiento mucho más elevado de su verdad y sus escrituras. Les ha dado inteligencia para comprender la palabra de Dios. Y les ha permitido entender los principios, muchos de los principios contenidos en las Escrituras. Pero en vez de usar ese conocimiento para edificar a otros más débiles, usan ese conocimiento para entristecer o para afligir a otros hermanos, para humillar a veces a otros hermanos. Estos no andan conforme al amor. En 1 Corintios 10, 12, pueden ir tomando nota o buscar en sus Biblias, pero en 1 Corintios 10, 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cualquier cosa que hacemos sin amor al prójimo o sin amor a Dios es una evidencia de una falta de conocimiento genuino y de madurez en las verdades de Dios. Romanos 14, 17 dice: el reino de Dios no es de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Entonces hoy vamos a ver 3 puntos. Hoy vamos a ver en este texto, estos 6 versículos están cargados de doctrina. Es importante que usted preste atención. El primer aspecto que vamos a ver es los fuertes en la fe. El segundo, eso lo vamos a ver del versículo 1 al 3. Luego del versículo 4 a la primera parte del versículo 5, vamos a ver las escrituras. Y la última parte vamos a cerrar del versículo, la segunda parte del versículo 5 hasta el versículo 6 es la gloria de Dios. Por eso yo titulé este sermón Los fuertes, las escrituras y la gloria de Dios. ¿Qué relación tienen esos 3? Vamos a comenzar con los fuertes en la fe. Dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Ese que Pablo dice, así que los que somos, él se incluye como un fuerte, se considera a sí mismo un fuerte, y no es arrogancia, porque en muchos otros pasajes nos hizo saber de su humildad, de que él se consideraba un apóstol abortivo, nacido fuera de tiempo. Y decía, no es que yo lo haya alcanzado ya, ¿se recuerdan? La estatura de Cristo. Ahora, después dice que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Entonces, da un mandato y una responsabilidad a los fuertes. O sea, tu fortaleza no es para que seas un fariseo y quieras los mejores puestos en la iglesia y ores en el templo y dices, gracias Señor porque yo no soy como ese publicano, y te pavonees con tu conocimiento bíblico, sino tu riqueza es para que tú soportes las flaquezas de los débiles. Esa es la responsabilidad. Si Dios te ha dado fortaleza y madurez en Cristo, tú tienes una tremenda responsabilidad con los débiles. Después dice que debemos soportar las flaquezas, dice la Reina Valera. Otros dicen soportar o sobrellevar. Y el diccionario de la Real Academia Española dice que es llevar encima o a cuestas una carga o peso para aliviar a otra persona. De eso se trata, soportar o sobrellevar. Y esto enseguida me hizo recordar la vida de Moisés. He meditado muchas veces en la vida de Moisés, porque creció como un príncipe en la casa del faraón. Recibió la mejor comida, el mejor vestido, la mejor educación. Moisés fue a la Harvard de aquel entonces. Creció en la alcurnia de la realeza egipcia. Y después se fue, eso fue a los 40 años, pasó 40 años cuidando ovejas. O sea, de ser un príncipe se convirtió en un ganadero. Bueno, a veces vemos ganaderos muy acaudalados, ¿no? Con dinero aquí, sobre todo los del Zulia. Pero este era un cuidador de ovejas. Y los que han ido al Expansú en Caracas o han ido a otro sitio donde hay ovejas, ustedes se darán cuenta por su caminar y la forma en que se tropiezan unas con otras, qué animal tan torpe es la oveja. Hay que tener paciencia para cuidar ovejas. Y el Señor pasó a Moisés por allí como parte de su adiestramiento y entrenamiento para el ministerio que él tenía para Moisés, que era liberar, sacar a su pueblo de la casa de esclavitud en Egipto. Tuvo que formar el carácter de este hombre. Primero lo llevó como un príncipe,
Le dio conocimiento, le dio educación, títulos, poder, y después lo convirtió en un simple pastor de ovejas, porque necesitaba trabajar su paciencia. Y recordamos en Éxodo capítulo 16, Moisés llevando al pueblo y el pueblo quejándose todo el tiempo. Queja tras queja y crítica tras crítica. Aquí no hay comida, ¿verdad? Y Moisés oró, el Señor escuchó y el Señor mandó maná del cielo. Al poco tiempo, ahora tenemos sed. Es como unos niños. Samuel quiere el tetero y cuando no quiere el tetero entonces quiere jugar, y cuando no quiere jugar hay que cambiarle el pañal. Siempre está encima de ellos. Daniela dice: ¿hasta cuándo, Samuel? Después tenemos sed, y ustedes saben la historia de la peña de Oreb, ¿verdad? Hay un corito de eso. Después más adelante, concha, no sabemos, fueron Aarón. No sabemos por qué le ha pasado a este señor Moisés. Se ha tardado mucho, así que haznos tú un Dios. Y hasta Aarón cayó. ¡Qué paciencia la de Moisés! Y en una oportunidad el Señor le dio una oferta a Moisés. Le dijo: ¿sabes qué? Los voy a exterminar a todos. Y voy a hacer de ti, voy a sacar de ti una nueva nación. ¿Y cuál fue la actitud de Moisés? Era: Señor, de verdad, aprovecha. ¿Por qué no se te ocurrió antes? La actitud de Moisés fue: Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Después se va a conocer en el mundo que tú sacaste a tu pueblo de Egipto para destruirlo en el desierto. Después se le insubordinó a Aarón y María o Miriam. ¿Se recuerdan? Ah, ¿tú crees que tú eres el único que habla con Dios? Nosotros también. Más adelante se le sublevó el clan de Coré, un clan completo. Qué paciencia la de Moisés. Y qué paciencia para la de un pastor. Todo el mundo lo critica. Cuando toma una decisión, eso no, el pastor, ¿por qué hace eso? Y el pastor, ¿por qué hace aquello? ¿Y por qué hace el anuncio así? ¿Y por qué el culto es tan largo? ¿Por qué predicó tan corto? ¿Y por qué predicó tan largo? Qué paciencia la de Moisés. Y el Señor Jesús tenía paciencia con sus discípulos, ¿verdad? Le mostró tantos milagros y aún así los discípulos primero le dio de comer como a 5,000, sin contar las mujeres y los niños, cuando llegó el grupo de los 4,000. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Hasta cuándo? Ustedes no aprenden. Y en Mateo 17:17 dice: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? El Señor Jesús no solo soportó con paciencia las debilidades de sus discípulos, sino que los protegió. Cuando fueron a buscarlo a Getsemaní, dijo: déjenlo a ellos, ustedes me buscan es a mí. Los edificó. Pedro lo negó 3 veces y lo restauró después que nuestro Señor Jesús había resucitado. Y le dijo, no solo lo restauró y lo perdonó, sino que le dijo: apacienta mis ovejas. Y dio su vida por ellos y por nosotros en la cruz del Calvario. Después dice el texto que no se agradan, los líderes, los fuertes, no se agradan a sí mismos. Y el primer ejemplo que nos pone el apóstol Pablo allí en el versículo 3 es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo.
cuando dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Él nos da un ejemplo de que estos hermanos fuertes tienen un ejemplo a seguir, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo no se sirvió a sí mismo, sino que sirvió a otros. Y después hay otros muchos ejemplos. En 1 Corintios 13 dice, el amor no busca su propio interés. En Juan 3:16, que muchos se lo saben de memoria, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Alguien aquí daría a su hijo por algo? Filipenses 2:5-8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el ejemplo que deben seguir los fuertes en la fe. Después dice, en el versículo 2, que agradan a su prójimo. Cuando uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Entonces, veíamos el domingo pasado que hay hermanos que están pendientes. En la iglesia en Roma el problema era la comida, porque había hermanos judíos convertidos al cristianismo, ¿verdad? Que venían con todo ese bagaje cultural de los judíos, de que había animales puros y animales impuros, y que el que tenía la pezuña partida pero no rumiaba, ese era un animal, considerado un animal impuro, etc. Y también había griegos convertidos al cristianismo, que pensaban que toda la carne que se vendía en los mercados había sido primeramente ofrecida a un dios. Entonces el apóstol Pablo dice, el reino de los cielos no se trata ni de comida ni de bebida. Ese no es el punto. Ahora, si el Espíritu Santo te ha revelado y tú tienes el conocimiento que no se trata de eso, el reino de los cielos, que no se trata de si comes morcilla o no comes morcilla, que no se trata que si el whisky no se puede tomar, pero la cervecita o el vino sí se puede tomar. Si hay algún hermano más débil que considera que eso es importante, dice, no lo hagas. No uses tu conocimiento, porque lo vas a entristecer y tú vas a ser piedra de tropiezo para él. No puede haber, eso no puede causar división entre ustedes. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, hay hermanos que dicen, toman esta palabra y la malinterpretan porque dicen, bueno, entonces yo tengo que quedarme tranquilo y dejar que el que esté haciendo algo que es una debilidad o una flaqueza en la fe, dejarlo y no decirle nada. Esta palabra no se trata de alcahuetear o consentir al hermano en lo malo. Aquí dice claramente, versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo ¿en qué? En lo que es bueno. Y después aclara, para edificación. Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlos. Segunda de Timoteo 4:2, Pablo le dijo a Timoteo, que prediquéis la palabra
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. ¿Cómo? Con toda paciencia y doctrina. No, yo creo tal cosa. Hermano, yo creo que estás haciendo mal. Yo creo. Y ese yo me revienta. No me digas que tú crees, no me importa que lo que tú crees. Dime qué dice la palabra de Dios. Amén. Y muéstrame tu argumento que tiene soporte bíblico. Así es. Para que entonces, hermano, tú me puedas edificar. Tito 1, 12, 13. Incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos: todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Y es verdad. Así que repréndelos con severidad. ¿Para qué? Para fortalecerlos en la fe. Todo tiene un propósito. No se trata de que tú con tu conocimiento y tu fortaleza en la fe vas a ir a atropellar a tu hermano. Más bien lo que Dios te está pidiendo es que lo edifiques. Amén. Que ayudes a ese hermanito o hermanita a crecer. Con paciencia, con amor. Gálatas 2:11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Hasta Pedro tuvo una flaqueza y el apóstol Pablo lo enfrentó. Porque era de condenar lo que estaba haciendo Pedro. Él, cuando no lo estaba viendo nadie, comía y compartía con los gentiles. Cuando estaban los demás judíos, yo no me puedo ensuciar. Entonces dice que debemos agradar a nuestro prójimo, pero en lo que es bueno. No acariciar a un hermano que está en pecado. Ay, no, yo no le voy a decir nada por el bien de mantener la paz y la comunión. No se trata de mantener la paz y la comunión a cualquier precio. Se trata de que ayudes a la edificación de la iglesia. El débil debe ser edificado por el fuerte. Pero el primero debe querer, o sea, el débil debe querer crecer. Y esto es algo que tristemente vemos que hay hermanos que no quieren crecer. No van a la escuela dominical, no van a las células, reciben un poquito aquí la palabra y algunos se sientan por allá atrás. El débil debe querer crecer. Y los fuertes deben ayudar a esos hermanos a crecer. Yo quiero, y Daniela más que nadie quiere que Samuel crezca. Ya no queremos cambiar más pañales porque no se consigue. No queremos verlo como un chiquitico allí todo el tiempo. Es más, es de gran tristeza cuando por algún problema físico o neurológico los niños no crecen. Es una aflicción para los padres. Nuestro Padre que está en los cielos quiere que tú y yo crezcamos. Amén. No que nos quedemos estancados espiritualmente. Pues los padres, yo los veo, los míos están chiquitos, pero los que tienen hijos grandes, yo los veo que es como una lucha a veces. Yo quiero que estudie, y yo quiero que se gradúe de bachiller, y después quiero que saque una carrera, y van ahí, y van ahí. Y cuando el hijo por fin lo ven graduado con un título, que se casa, el padre dice: lo logré, y siempre con amor. Siempre, nunca pierde el padre la esperanza de un hijo. Eso es lo que Dios quiere de los fuertes en su congregación. Al final, todo se trata de amor. El amor es la fuerza más poderosa que ha desatado Dios. Y eso lo vemos en 1 Corintios 13. Todos estoy seguro que lo han leído y por el tiempo no lo voy a leer, pero pensaba leerlo. Pero todo es por amor. Dice, tú puedes tener todos los dones, puedes hablar en lenguas angelicales, puedes hacer, pero si no tienes amor, de nada. Tú puedes saber mucha Biblia y tener mucho
títulos de divinidad y de todo lo que tú quieras, pero si no tienes amor, de nada sirve. Vamos a ver el segundo punto, que son las Escrituras. Aquí dice el versículo 3. Porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Perdón, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes. Cuando Pablo escribió la epístola a los romanos, no se había escrito aún el Nuevo Testamento. Él se estaba refiriendo al Antiguo Testamento en su totalidad. Esto lo digo por si acaso hay alguno aquí que todavía cree que después que vino nuestro Señor Jesucristo no hay que leer el Antiguo Testamento. Estaría o está muy equivocado. Todos los pasajes que citaba Pablo y que citaba nuestro mismo Señor Jesucristo eran del Antiguo Testamento. Y es imposible entender el Nuevo Testamento si tú no entiendes el Antiguo Testamento. Es necesario tener una visión panorámica del plan de redención de Dios para con la humanidad. Dice entonces, porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué son? Para nuestra enseñanza. Para nuestra enseñanza se escribieron. Muy importante. Dice que es para nuestra enseñanza. O sea, que necesitamos aprender, es un proceso de aprendizaje, donde tiene que haber alguien quien enseñe. ¿Ustedes se acuerdan del eunuco? Sí. Leía y leía y no entendía nada. Y no era por falta de coeficiente intelectual, porque si no, no hubiese sido eunuco para servir en una corte real. Era un tipo muy inteligente, seguramente muy preparado, pero leía la Biblia y no entendía un pepino. Porque es el Espíritu Santo quien puede hacerte entender la verdad revelada por Dios. ¿Y qué? Vino Felipe como un facilitador y le empezó a explicar. Las Escrituras entonces son para nuestra enseñanza. Dios reveló su pensamiento y lo proveyó a los hombres, siervos de Dios, para que por medio de la inspiración y guía del Espíritu Santo nos quedara a nosotros su palabra por escrito. Bueno, esto es una bendición. Tener la Biblia en tu propio idioma y que tú puedas entender cómo piensa Dios. Es el regalo más precioso que nos dio después de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, hoy todos quieren escuchar las palabras de los hombres, pero no quieren y poco les interesa, o a pocos les interesa escuchar la palabra de Dios. Hace poco estaba el país como en tensión, yo lo veía en Twitter y en Facebook, pendiente de que el presidente Maduro llegara y diera su alocución a la Asamblea Nacional, su memoria y cuenta, para que dijera los anuncios. Y mucha gente estaba en vilo a la expectativa, ¿qué va a decir el presidente? Otros no les importa mucho lo que dice el presidente, pero están pendientes a ver si Lilian Tintori o Leopoldo López dijeron algo. O dicen algo, tienen un mensaje para el pueblo. Otros esperan el lunes en la mañana para prender vía el trabajo la estación de radio y escuchar a César Miguel Rondón, ¿verdad? Escuchar a Carlos Román Chalbó, o escuchar incluso a lo mejor hasta Sergio Novelli, escucharlos a ellos o escuchar a sus entrevistados. Otros ni siquiera leen noticias. No, eso me estresa, entonces leen puro Pablo Coelho y otros de estos gurús. El humanismo
niega la existencia de Dios y todas sus corrientes, socialismo y comunismo. Y esa filosofía se fundamenta en una mentira, una esperanza falsa de que todo va a mejorar a medida que el hombre evoluciona en su conocimiento y que todo va a estar bien. Y hay muchos que creen, que adversan al gobierno del presidente Maduro, que creen que todo va a mejorar con la oposición. Algunos son de la tercera vía, ni soy oposición, ni soy de la administración de Maduro, quiero algo nuevo. Y creen que va a mejorar con el hombre. Y como bien lo dijo el pastor al momento de la Santa Cena, en este país estamos como estamos porque este país le dio la espalda a Dios. Eso suena bonito, yo creo que Venezuela nunca le ha dado el frente a Dios. Ya mi hermano Jesús que sabe más de historia que yo. Pero yo veo los líderes anteriores, Simón Bolívar, ¿verdad? Y todos los demás, la gran mayoría masones. Romanos 3:2, el apóstol Pablo dice que la primera y más importante ventaja que tenían los judíos, porque se pregunta, ¿tienen alguna ventaja ser judíos? ¿Se recuerdan? Sí. Pues claro que sí, porque a ellos les fue confiado los oráculos de Dios. Este Dios trino, que es creador de los cielos y la tierra, el todopoderoso, el eterno Dios, por eso uno de sus nombres es Yo Soy, porque Él es y nunca deja de ser. Este Dios todopoderoso, hacedor de maravillas, Él se tomó la molestia de escribir su palabra y dejarnos escritas para relacionarse contigo y conmigo. Y la gente no lo quiere escuchar. Prefiere escuchar a los expertos, a los analistas políticos, a los analistas económicos, a los psicólogos, pero no quieren escuchar a Dios. Mira ahí, los militares, cuando un superior habla, tienen el deber, si están sentados, de ponerse de pie. Y si están de pie, ponerse firmes. Y prestar atención al superior que está hablando. Esa costumbre asume que el superior que habla tiene autoridad. Y por eso esa simbología de ponerse de pie o pararse firme. Y además asume que el superior que va a hablar va a decir algo importante. Por eso algunos puritanos recomendaban leer la Biblia, la palabra de Dios, de pie. Incluso algunos decían que había que leerla arrodillado. ¿Tú crees que Dios tiene algo importante que decir? Cuando Dios habla, esto merece respeto y reverencia. Amén. Y cuando venimos a la palabra, aunque nadie te esté viendo ahí en tu casa, no lo leas así, con sueño, bostezando. Es Dios que te va a hablar. Amén. Amén. Si tu jefe en tu trabajo le habla, tú no le pagas. Si tú vas a una entrevista de empleo, tú no le prestas atención a la entrevista y te hacen una pregunta y tú dices, ¿cómo? ¿Qué era lo que te decía? Cuando Dios habla hay que prestar atención. Cuando nos aproximamos a la palabra, hay que aproximarnos con reverencia, con temor y temblor, porque es Dios quien nos va a hablar. Amén. Y tiene cosas muy importantes que decir.
¿Tú estás interesado en escuchar la palabra de Dios? ¿O lo que Él tiene que decirte con respecto a tu vida y a la vida de este país? ¿Le prestas atención a lo que Dios dice en su palabra? ¿O le prestas atención a estos analistas? Tu vida la gobierna esta palabra. Si la respuesta a estas preguntas es no, lo más seguro es que tú no seas cristiano. Aunque tú creas que sí lo eres. De lo contrario, no has entendido de qué se trata el cristianismo. Y si el primer grupo que no son cristianos, yo les tengo buenas noticias en esta tarde. Y es que hoy mismo tú puedes clamar a Dios y arrepentirte de tus pecados y pedirle que te lave por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, y tú recibas a este Hijo de Dios, a quien Dios envió a la tierra como tu Señor y como tu Salvador. Si por el contrario tú no has crecido y por eso no entiendes y por eso tu palabra no la gobierna este libro sagrado, también hay buenas noticias. Y es que Dios ha puesto pastores, líderes y otros hermanos más fuertes a que te ayuden a crecer. Pero tienes que buscarlo. El interesado eres tú. Tú necesitas a Dios. Dios no nos necesita a nosotros. Después dice, la segunda parte del versículo, dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Como dijo el pastor, hay mucha gente que busca esperanza en los hombres, en un líder político, en un cambio, en un nuevo gobierno, en un analista, en un experto, en un gurú. Pero aquí nos dice el versículo 4, la segunda parte, que a fin de que la paciencia y la consolación de las Escrituras, solo la palabra de Dios en sus Escrituras trae paciencia y consolación. Traen consuelo a tu alma. Por eso esta iglesia se llama Ríos de Agua Viva, porque la palabra de Dios, como le digo a la samaritana, el Señor Jesús, si tú bebes de esta agua que yo te ofrezco, no tendrás sed jamás. Esa es la palabra de Dios. Al leer la vida de Moisés y del rey David y el mismo Señor Jesús, todos, los débiles y los fuertes, aprendemos a perseverar en la fe. El Señor dijo en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La vida del cristiano es un peregrinar y está lleno de dificultades. El Señor Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Pero Él no está solo. Pero no se preocupen, que yo he vencido al mundo. Fueron las palabras del Señor. Ahora, esa paciencia y ánimo es para, número uno, resistir las tribulaciones y aflicciones que todos los hijos de Dios padecemos. Ahí está Pepe, sufrió por los últimos 4 días en una cama. Nosotros rogamos una noche, estábamos todos en familia clamando a Dios que se lo llevara y no se lo llevó. Nos daba un dolor profundo verlo en el estado en que estaba, lleno de escaras. Ya era solo el esqueleto con una piel encima. Haber visto a Pepe, un hombre fuerte, nadador, que compartía hasta los 80 años. Una vez fuimos al Junquito
y nosotros nos fuimos montando caballos, alquilamos uno de esos caballos que hay en Lunquito y dijimos, Pepe, quédate aquí tranquilo. Y cuando íbamos a mitad del camino, apareció Pepe como el llanero solitario en un caballo, con 80 años. Entonces el verlo así nos causaba un profundo dolor. Pero el Señor usa todas estas pruebas y aflicciones para formar el carácter de Cristo en tu vida y en mi vida. Amén. Y la segunda razón por la cual las Escrituras nos dan paciencia y ánimo es para amar, soportar y sobrellevar la carga de los débiles. El versículo 5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación. Aquí entendemos que la paciencia y la consolación vienen de Dios. ¿Y cómo vienen? Como dice el versículo 4, a través de su palabra. Entonces, ¿quieres recibir la capacidad de perseverar y tener consuelo aún en los tiempos difíciles que estamos atravesando los venezolanos? O aún la prueba individual que cada uno tiene, con enfermedades, con dificultades en el trabajo, con un jefe difícil. ¿Cómo? Entonces, si tú quieres recibir esa paciencia y esa consolación, tú tienes que estudiar la palabra de Dios. Amén. No leerla, estudiarla. Amén. Porque Dios te quiere hablar. Amén. Y ese es el principal medio que Él escogió. Y se tomó la molestia de dejarlo escrito y usó una cantidad de santos que dejaron sudor y lágrimas para escribir estas letras, inspirado por el Espíritu Santo, para que tú la estudies. No creas que la palabra, como algunas personas yo he visto, la tienen así abierta en sus casas, como que si eso tiene un poder especial que irradia el apartamento y va a proteger de cualquier ánima en pena. Y tú pasas por la casa así de visita y le pasas el dedo y está lleno de polvo. Algunos tienen Biblia y están nuevecitas. O sea que no la han abierto mucho. Les voy a dar algunas recomendaciones para estudiar la palabra. Primero debes creer que es la palabra de Dios. Y antes que eso tienes que creer que hay un único y verdadero Dios. El creador de los cielos y la tierra. El creador de todo el universo. El dueño de todo. El soberano. El eterno. Tienes que creer eso, porque si no, no va a hacer ningún efecto en ti. Si tú crees que esto es la palabra de Pablo, que se le ocurrió un día que desayunó perico, y no que es la palabra de Dios, que toda palabra es inspirada por Dios. Como dice 2 de Timoteo 3:16, es útil, ¿para qué? Para enseñar, para instruir, para redarguir. Segundo punto. O tercero, porque ese de 2 de Timoteo era el segundo. Debes tomar tiempo para estudiar la palabra. Y debes prestar suma atención a lo que lees. Es preferible que leas corto, pero que medites y trates de entender. Y antes de leer, ora. Porque no es algo intelectual. Ya te puse el ejemplo del eunuco. Es algo espiritual. Eso sí, no anules tu razón. En la ofrenda, el hermano Carlos nos llevó al texto en Génesis 22, de cuando Dios le pidió el sacrificio a Abraham, que sacrificara a Isaac. Y dice, al día siguiente siguió el burro. ¿Usted cree que Abraham era así un simple soldado? Sí, señor, va. Y no pensó toda la noche. Si a ti te piden un hijo o tu hijo va a morir al día siguiente, ¿tú duermes tranquilo toda la noche?
¿Cómo creen ustedes que fue esa noche que pasó Abraham? ¿Y por qué al día siguiente tomó la decisión que tomó? Porque Abraham razonó, y eso lo vemos en el libro de Hebreos. Usó su cabeza. Las cosas de Dios no son irracionales, son lo más racional que existe. Él dijo, si este Dios a quien yo sirvo, que me sacó de allá de Ur de los Caldeos, y me ha cuidado y me ha protegido y me ha traído hasta aquí, y me cumplió su promesa de que me iba a dar un hijo, y me lo dio cuando yo tenía 100 años, ¿acaso este Dios, si efectivamente me dice que lo mate, no lo podrá resucitar? ¿O no me podrá dar otro? Él razonó. Por eso el Señor dice, ama al Señor tu Dios con toda tu mente. Y hay cristianos que quieren anular la razón. Todo es espiritual. Todo es emocional. El Señor no quiere que tú anules tu razón, porque para eso te la dio. Para que la ejercite. El cerebro es como un músculo. Tienes que usarlo para fortalecerlo. Algunos psicólogos recomiendan, ay, si no puedes dormir, léete un salmo antes de dormir. Como que si eso fuera un analgésico, un calmante, un anestésico. No te va a hacer nada si tú no prestas atención y si tú no crees en lo que dije antes. Es solo la palabra de Dios, cuando tú la lees en esa actitud de reverencia y entiendes, es Dios quien me está hablando, no es cualquier hijo de vecina. Esa palabra trae consuelo, esperanza y gozo. Finalmente tienes que ponerlo en práctica. Porque hay personas que saben mucho de la Biblia, pero tú no ves que su vida refleje lo que tanto saben. Es puro conocimiento o letra muerta. Cada cosa que aprendas, así sea uno chiquitico, ponlo en práctica enseguida. El pastor nos dice a nosotros, el grupo de hombres, el que enseña aprende 2 veces. Y eso es poner en práctica. Él nos enseña algo, busca, díselo a Daniel aunque sea, o habla con Samuel, enséñaselo. Pero busca enseñárselo a alguien para que tú vas a aprender 2 veces. Amén. Amén. Y cerramos con la gloria de Dios. Amén. El versículo 5 nos dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Ese es el fin último. Y que comenzó en el capítulo 12. Cómo deben ser las relaciones dentro de la iglesia. Y el fin es glorificar a Dios. El Catecismo Menor de Westminster dice que el fin por el cual Dios creó al hombre es para glorificar a Dios y gozarse en su santa presencia. Amén. Para eso Dios nos creó, para glorificarlo a Él. No es al revés, no es para que Él te glorifique a ti. Es para que tu vida le glorifique a Él. Él dice, ahora, Dios quiere ser glorificado por su iglesia, por su pueblo. Pero no es de cualquier manera, hermano. No es como se nos ocurra. Es como Él lo ha prescrito. Amén. Él dejó dicho aquí en su palabra cómo Él quiere ser glorificado y adorado. El primero vemos en Juan capítulo 4, versículo 24. Dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El pastor nos decía ahora en la Santa Cena que si hay hermanos que pueden estar viviendo una dualidad. Aquí los domingos parecieran muy cristianos, pero después están viviendo una vida de pecado. Esa no es una vida en verdad. Está viviendo una mentira. Entonces, si ese hermanito viene aquí y alaba a Dios, Dios no se agrada con esa alabanza.
Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, con todo nuestro ser como sacrificios vivos. El cual es sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto irracional. Dice racional. Tristemente, la mayor parte de la adoración hoy en día en el pueblo evangélico es emocional y poco racional. Uno ve las canciones, están cargadas de muchos ritmos y muchos instrumentos electrónicos y nuevos, pero carecen de palabras, carecen de doctrina. Y lo que cambia y transforma la vida es la palabra de Dios, no la música. Dígame dónde sale en la Biblia que la música transforma las vidas. Algunos débiles en la fe dicen que los himnos son anticuados. Y algunos he escuchado yo que dicen son pavosos. Otros critican a los fuertes en la fe y les dicen, no, es que ese hermano es pura letra y poco espíritu. Es la palabra de Dios. Que fue inspirada por su Santo Espíritu. Y en Romanos 15 nos dice, versículos 5 y 6, entre vosotros tiene que haber un mismo sentir en Cristo. Yo he escuchado, es que aquí no se derrama el Espíritu en ríos de agua viva. Aquí no hay unción. Primero porque algunos interpretan de nuevo la parte emocional solo como una manifestación del Espíritu. Y segundo, no ven como una manifestación del Espíritu a alguien que es tocado por la palabra y que al final del sermón se acerca al pastor y le dice que, como dijo el carcelero de Cesarea de Filipo, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Eso es una manifestación, quizás la más importante del Espíritu. Amén. El convencimiento de pecado es la primera. Amén. Y después de que te convences de pecado, te da el regalo del arrepentimiento. Porque hay personas que están convencidas de que son pecadores, hay criminales en la cárcel que están conscientes de que están ahí por lo malo que hicieron. Pero usted le pregunta, ¿tú te arrepentiste? Yo no me arrepiento y no me arrepentiré jamás. ¿Ustedes no han conocido personas así? Yo a esa persona le quité el habla y más nunca. Para mí se murió. Tampoco puede haber una manifestación de esa del Espíritu como la que tú estás esperando si hay una iglesia dividida, si hay una iglesia con rencillas entre sus hermanos, por comida o por bebida o por cualquier otra cosa. Hay unos que dicen, no, el llamado de esta iglesia es al servicio social y no estamos haciendo lo suficiente, pastor, y como no lo estamos haciendo, yo me voy de esta iglesia. Otros dicen, aquí hay que predicar la palabra, no se está predicando la palabra. Bueno, eso no creo que lo puedan decir aquí. O aquí no se está alabando lo suficiente, están recortando la alabanza. Hay que cantar y alabar al Señor. Si hay divisiones y no hay, como dice acá, ¿verdad? Un mismo sentir según Cristo. Y después dice el 6, unánimes. Quiere decir en un mismo espíritu, en unidad de criterio. Por eso el pastor se esfuerza en esa clase de nuevos creyentes y la clase de la escuela dominical. Las opciones están allí, hermano, para que tú y yo asistamos. Amén. Para crecer y para que no haya divisiones en la iglesia. Y a una voz, cuando esas condiciones se cumplan, entonces Dios se va a agradar
de nuestra adoración. Amén. Y le vamos a dar gloria a Él. Aleluya. Fíjense que el apóstol Pablo ya está casi cerrando esta carta. Son 16 capítulos y estamos en el penúltimo. Y él está haciendo énfasis desde hace mucho tiempo, hace muchos capítulos atrás, que no puede haber divisiones entre nosotros. Y ahorita nos ha hecho entender, hermanos, tienen que aceptar sus diferencias, porque entre ustedes hay unos que son débiles y otros que son fuertes. Y tienen que amarse los unos a los otros. Porque este es el mandamiento tan importante como el de amar a Dios por sobre todas las cosas. Aleluya. Una iglesia dividida por aspectos que no son esenciales no glorifica a Dios. Y ese es el llamado para nosotros en esta tarde. Y digo aspectos esenciales, porque si la iglesia está dividida en aspectos, digo aspectos no esenciales, pero si la iglesia está dividida en aspectos esenciales, ahí sí es importante que estemos todos de acuerdo. Lo digo porque no se trata de que reine el gozo, la paz y la armonía a cualquier precio. La palabra de Dios y los principios bíblicos no se negocian. Amén. Amén. Puede que este es el pensamiento de Dios y nosotros estamos tratando de entenderlo con nuestras mentes finitas y limitadas. Puede que haya distintas interpretaciones, pero eso no debe dividir a la iglesia de Cristo. Pero tampoco se trata, ¿verdad? La iglesia predicamos y practicamos los cristianos el amor de Dios. Dice en Romanos 13, no debamos a nadie nada, sino el amor. Y más adelante en el día dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. No se trata de ir como este grupo del Estado Islámico que el que no cree como ellos le corta la cabeza. Fíjense que la gran comisión en Mateo 28 dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, que dice, enseñándoles. No se trata que nosotros vamos a rechazar a quien aún no ha puesto su vida rendida a Cristo. Debemos amarlo y rechazar, amarlo y aceptar a nuestro prójimo. Pero no se trata, una cosa es amar, rechazar, amar, respetar, aceptar, y otra cosa es tener comunión con su fe y sincretizar la creencia cristiana con otras creencias, simplemente porque todos estemos en armonía. No se trata de eso. Lo que hemos aprendido entonces en esta carta a los romanos, para ver, yo siempre digo, es que es importante ver el bosque antes de ver los árboles, hay que ver todo, la visión panorámica. Es que Dios desea reconciliarse con su pueblo, que su pueblo se reconcilie con Él. Y para eso la fórmula que Él consiguió era enviando a su único hijo, para que ese hijo adoptara forma de hombre y pudiera ir a una cruz y derramar su sangre preciosa para limpiarnos de nuestros pecados. Ese es el plan. Ahora, Él dice que a estos que Él está reconciliando, Él los conoció de antemano. Y a esos que conoció, los predestinó. ¿Los predestinó a qué? A que su carácter fuera transformado por medio del poder de la palabra y de su Santo Espíritu, y que cada día se parecieran más a su Hijo Jesucristo, para que éste sea el mayor entre muchos hermanos. A cada uno los llamó por su nombre, y a esos que llamó los justificó. Dijo, a pesar de que es un pecador, ese Joel que está ahí parado predicando, que hizo barbaridades, la sangre de Cristo, de mi único Hijo, pagó por sus pecados. Y dice en Romanos 8 que a los que justificó, los glorificó. En realidad la glorificación es algo que está por suceder, pero el apóstol Pablo lo pone en tiempo pasado
para hacernos entender que es algo que esa glorificación es tan segura como que sí. Amén. Cuando se complete el número de estos que el Señor está llamando, vendrá el fin. Amén. Esta gran familia de Dios está conformada por hermanos débiles y hermanos fuertes. Y es importante que tú y yo entendamos eso, hermano. Que no rechacemos a otro hermano porque no piensa o no tiene el conocimiento que Dios te ha dado. Porque no tenemos nada que Dios no nos haya dado. Por ese hermano que tú consideras más débil, si tú crees que eres fuerte, por ese hermano también Jesús vertió su preciosa sangre. Amén. Y es tan hermano como tú. Amén. Y tan heredero como tú. Esta familia es la que le da y le dará la gloria a Dios eternamente. Aleluya. Por eso nuestro Padre Celestial se preocupa en que no haya pleitos entre los hermanos. ¿Saben? Yo tuve que esperar mucho tiempo, solo, soltero. Y yo le clamaba al Señor, Señor, dame mi familia. Ya estoy cansado de estar solo. Yo lo he dicho acá muchas veces. Y eso fue largo, esa espera. Hasta que por fin el Señor me escuchó y me dio a la bella familia que hoy tengo, por su gracia. Amén. ¿Verdad? Y ahora que la tengo, yo no le permito a Valeria y a Samuel que peleen en la casa. Y mucho menos le permito a Valeria que por ser mayor atropelle a su hermano más chiquito. Porque la idea de esta familia que me dio Dios es que haya armonía y paz. Amén. Amén. Y cuando esos chamos vienen y se me montan en la cama y están jugando los dos y rochelean conmigo encima de la cama, eso me llena de gozo Amén. y de felicidad. Igualmente nuestro Padre que está en los cielos no soporta ver que dos de sus hijos se estén peleando. Porque no han entendido que no se trata de pelear aquí. Se trata de que a una sola voz y en un mismo espíritu todos le demos la gloria a Él. Amén. Y eso no va a suceder si hay divisiones entre nosotros. Cuando yo estaba pequeño, cantábamos un himno. Por eso ahora lo veo con mucho más claridad. Que decía así, no sé si es himno, perdonen mi ignorancia, pero decía: una vez Dios hizo un pacto con la casa de Israel, por Moisés dio mandamientos, promulgando así su ley, sobre las tablas de piedra, con su dedo escribió, mas el pueblo fue rebelde y sus leyes no guardó. Y después dice el coro: Dios está formando un pueblo, verdadero Israel. Pertenezco a ese pueblo, por su gracia y su poder. Amén. Miren, hermano, si tú ya eres parte de esta gran familia y sientes que algún hermano tiene algo contra ti, o te recuerdas que alguien tiene algo contra ti, no dejes que se vaya hoy y ve y acércate a tu hermano y haz las paces con tu hermano. Amén. Porque por él también Cristo dio su sangre. Amén. Y tiene los mismos derechos como hijo de Dios que tú tienes. No tiene nada distinto a ti. Si por el contrario tú aún no perteneces a esta gran familia y estás aquí esta tarde y tú crees que Dios te ha hablado a ti esta tarde y tú quieres pertenecer a la gran familia de Dios, yo te invito a que tú clames a Dios en esta tarde. Arrepiéntate de tus pecados. Todos tenemos pecados. Y cree en el Señor Jesucristo como Hijo de Dios y como el Salvador de tu vida.
y acéptalo como tu Señor y Salvador. Amén. No te vayas tampoco de aquí esta tarde, si Dios te ha hablado, antes de que tú puedas pertenecer a esta gran familia. Que el Señor les bendiga. Señor amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Señor, permite que esta palabra quede haciendo eco en las mentes y corazones de todos nosotros. Y transfórmanos, Señor, por el poder de esta palabra y la intervención divina de tu Santo Espíritu, para que cada día podamos, como tú lo predestinaste, ser conformes a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en cuyo nombre oramos y te damos las gracias. Amén.